Los peligros para la salud que representa el calor extremo tienen a los científicos y expertos médicos cada vez más preocupados y con razón. El estrés térmico es una de las principales causas de muertes relacionadas con el clima en muchos países del mundo. Los niveles extremos de estrés térmico se han más que duplicado en los últimos 40 años y se espera que esa tendencia continúe, dice Colin Raymond del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. Él es el autor principal de un estudio sobre el calor y la humedad extremos, publicado en 2020 en Science Advances. ¿Cómo medimos el calor? El índice de calor es una medida de cómo se siente la temperatura del aire en nuestros cuerpos cuando se tiene en cuenta la humedad relativa. Calculado para áreas sombreadas, el índice de calor refleja lo incómodos que nos sentimos cuando hace calor y humedad. Debido a que el índice de calor requiere calibración, es una medida algo subjetiva. De hecho, diferentes países usan diferentes versiones de él. Por esta razón, los científicos que realizan estudios climáticos globales están mirando cada vez más otra medida de estrés térmico llamada temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja a la que un objeto puede enfriarse. Cuando la humedad se evapora de él, así cuanto más baja sea, más fácil es para nosotros enfriarnos. Mide que también nuestros cuerpos se enfrían mediante la sudoración cuando hace calor y humedad, y nos dice si las condiciones pueden ser perjudiciales para nuestra salud o incluso mortales. ¿Cuál es la temperatura más alta que podemos resistir? Tanto la temperatura de bulbo húmedo como el índice de calor se calculan utilizando datos sobre la temperatura del aire y la humedad, los dos factores más importantes que afectan el estrés térmico. Sin embargo, la temperatura de bulbo húmedo se mide utilizando una técnica diferente. Originalmente, esto se hacía envolviendo un paño húmedo alrededor del bulbo de un termómetro y exponiéndolo al aire. A medida que el agua se evaporaba del paño, el termómetro registraba la caída de temperatura. Cuanto mayor es la humedad relativa, menos humedad se evapora antes de que el bulbo y el aire circundante estén a la misma temperatura. Hoy en día, la temperatura de bulbo húmedo se calcula típicamente utilizando mediciones de instrumentos electrónicos en estaciones meteorológicas. Raymond dice que la temperatura de bulbo húmedo más alta que los humanos pueden sobrevivir cuando están expuestos a los elementos durante al menos 6 horas es de aproximadamente 35 grados Celsius. Las temperaturas de bulbo húmedo están en aumento en todo el mundo y el clima de la Tierra ha comenzado a superar este límite. Desde 2005, los valores de temperatura de bulbo húmedo por encima de los 35 grados han ocurrido por periodos cortos de tiempo en 9 ocasiones distintas en algunos lugares subtropicales como Pakistán y el Golfo Pérsico. También parecen ser cada vez más frecuentes. Además, los incidentes de valores de temperatura de bulbo húmedo ligeramente inferiores, en el rango de 32 a 35 grados Celsius, se han más que triplicado en los 40 años estudiados por el equipo de Raymond. ¿Qué países y regiones sufrirán este fenómeno? Raymond dice que es difícil decir cuándo podríamos ver temperaturas globales de bulbo húmedo superando regularmente los 35 grados Celsius. Eso se debe a que es un proceso complejo que está ocurriendo gradualmente y desarrollándose de manera diferente en diferentes lugares. Pero los modelos climáticos nos dicen que ciertas regiones probablemente superarán esas temperaturas en los próximos 30 a 50 años. Las áreas más vulnerables incluyen el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo alrededor de 2050 y el este de China, partes del sudeste asiático y Brasil para 2070. Sin embargo, Estados Unidos no es inmune. Dentro de 50 años, estados del medio oeste como Arkansas, Missouri e Iowa probablemente alcanzarán el límite crítico de temperatura de bulbo húmedo. En cuanto a España, zonas de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía experimentarán más de 3 meses con temperaturas de 35 grados o más en 2050. Sin embargo, la situación no será tan extrema como en otras partes del planeta con mayores niveles de humedad,